Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Soy Alejandro y estoy encantado de compartir con ustedes una reflexión que ha transformado mi manera de ver la existencia. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Cierra los ojos por un momento. Bueno, después de leer esto, claro, e imagina que estás sentado en una sala de cine. Las luces se atenúan, la pantalla se ilumina y comienza una película que te resulta extrañamente familiar, porque es la película de tu vida. ¿Qué tipo de película sería? ¿Una dramática historia de superación? ¿Una comedia romántica llena de encuentros fortuitos? ¿Una aventura épica con desafíos imposibles? ¿O quizás un documental introspectivo que explora las profundidades del alma humana? Hoy quiero explorar una metáfora poderosa que ha resonado profundamente conmigo y con muchas personas con las que he tenido el privilegio de trabajar. La vida es una película, y tú eres simultáneamente su protagonista, guionista y director. Imagina que un día, en una pequeña cafetería de Madrid, conocí a Carmen, una mujer de 68 años con una energía contagiosa y una sonrisa que iluminaba la habitación. Me llamó la atención verla escribiendo concentradamente en un cuaderno, y cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me invitó a sentarme. «Estoy escribiendo el guión del tercer acto de mi vida», me dijo con naturalidad como quien comenta el clima. Esa frase despertó instantáneamente mi curiosidad. Carmen me explicó que durante años había vivido como si fuera una espectadora de su propia película. Los primeros 50 años de mi vida los pasé dejando que otros dirigieran mi película, me confesó. Mi padre decidió que estudiara contabilidad aunque yo soñaba con ser bailarina. Mi exmarido determinó dónde viviríamos y cómo invertiríamos nuestro dinero. Incluso mis hijos, sin quererlo, definieron mi identidad como solo una madre. Pero algo cambió cuando Carmen cumplió 55 años. Después de un diagnóstico de salud que resultó ser una falsa alarma, tuvo una revelación. Me di cuenta que estaba esperando que alguien escribiera un final feliz para mi historia, cuando la única persona con ese poder era yo. Y así, Carmen comenzó a dirigir conscientemente su película. Retomó sus clases de danza, ahora con flamenco. Se divorció de un matrimonio que llevaba décadas sin hacerla feliz. Vendió su casa y se mudó a un pequeño apartamento cerca del mar. Y comenzó a escribir un libro sobre su transformación. A veces me preguntan si no tengo miedo de que sea demasiado tarde, me dijo riendo, y yo les respondo, ¿demasiado tarde para qué? La película continúa hasta que caigan los créditos finales. La historia de Carmen ilustra perfectamente esta idea. Nuestra vida tiene mucho en común con una película. Tiene una estructura narrativa con diferentes actos, personajes que entran y salen de escena, momentos de conflicto y resolución, y temas recurrentes que le dan significado a nuestra historia. Pensemos en los elementos cinematográficos que componen la película de nuestra vida. Primero, el género. Algunas personas viven su vida como un drama intenso, donde todo es crisis y emoción. Otros la viven como una comedia, encontrando humor incluso en las situaciones más difíciles. Algunos la experimentan como una historia de aventuras, buscando constantemente nuevas experiencias y desafíos. El género de nuestra vida vital no está predeterminado. Es una elección, consciente o inconsciente, sobre cómo interpretamos y respondemos a los eventos que nos suceden. Manuel, un emprendedor de 42 años que perdió su negocio durante la crisis económica, me compartió: «Durante meses viví como en una tragedia griega, donde yo era la víctima del destino cruel. Era agotador. Un día decidí cambiar el género de mi historia. La reconceptualicé como una película de transformación y renacimiento. Mismos hechos, perspectiva completamente diferente». Luego están los personajes. En nuestra vida vital, las personas que nos rodean desempeñan diversos roles. Mentores que nos guían, antagonistas que nos desafían, compañeros de viaje que caminan a nuestro lado, personajes secundarios que aparecen brevemente pero dejan una marca indeleble. Y al igual que en las mejores películas, estos personajes no son planos o unidimensionales, son complejos, contradictorios y a veces sorprendentes. La diferencia, me explicó Lucía, una psicóloga con quien conversé sobre esta metáfora, es que en la vida real no podemos controlar directamente a los otros personajes, no podemos escribir sus diálogos ni determinar sus acciones, pero sí podemos elegir qué personajes mantenemos en escenas principales y cuáles relegamos a apariciones esporádicas.
Esta es una distinción crucial. En la película de nuestra vida no tenemos control sobre las acciones de otros, pero sí sobre el papel que les permitimos desempeñar. Podemos decidir quién merece un rol protagónico junto a nosotros y quién quizás deba aparecer solo en breves cameos. Otro elemento fascinante son las escenas y los escenarios. Las películas no transcurren en un único lugar. Se mueven entre diferentes localizaciones, cada una con su propia atmósfera y significado. Nuestra vida es similar. Hay escenarios que nos energizan y nos hacen sentir vivos, otros que nos drenan y apagan nuestra chispa vital. Javier, un profesor universitario de 50 años, me contó cómo esta perspectiva transformó su relación con los espacios. Me di cuenta que estaba pasando demasiadas escenas de mi película en ambientes que me deprimían. Oficinas sin ventanas, reuniones en salas sofocantes, trayectos interminables en transporte público. Comencé a rodar más escenas al aire libre, en cafeterías llenas de luz, en parques. No siempre podemos elegir dónde transcurre cada escena de nuestra vida, pero tenemos más control del que creemos. Quizás uno de los aspectos más poderosos de esta metáfora es la idea de la trama o el arco narrativo. En las grandes películas, el protagonista enfrenta obstáculos, experimenta fracasos y eventualmente crece o se transforma de alguna manera significativa. Los desafíos no son interrupciones en la historia, son la historia misma. Elena, una artista de 36 años, encontró consuelo en esta perspectiva durante un periodo particularmente difícil. Estaba atravesando un divorcio doloroso y la pérdida simultánea de mi trabajo. Sentía que mi vida se desarmaba. Entonces mi terapeuta me preguntó, ¿y si esto fuera una película y estuvieras en el teatro viéndola? ¿Qué esperas que haga la protagonista ahora? Esta simple pregunta cambió todo. Me permitió dar un paso atrás y ver mis dificultades no como el fin de la historia, sino como el segundo acto complicado que precede a la resolución. Esta capacidad para salir momentáneamente de nuestra película y observarla con cierta distancia es extraordinariamente valiosa. Nos permite reconocer que los momentos difíciles, aunque dolorosos, son componentes esenciales de cualquier historia significativa. No hay transformación sin desafío, no hay victoria sin obstáculo. Pensemos ahora en la banda sonora. Las grandes películas utilizan la música para establecer el tono emocional de las escenas, para intensificar los momentos cruciales, para crear anticipación o nostalgia. En la película de nuestra vida, ¿qué música está sonando de fondo? ¿Es una melodía optimista y enérgica? ¿Una balada melancólica? ¿Una composición tensional que genera ansiedad? Literalmente cambié la banda sonora de mi vida, me contó Pablo, un médico de 45 años que luchaba con el burnout profesional. Comencé a ser muy consciente de lo que escuchaba durante mis traslados al hospital, durante mis descansos, incluso la música ambiente que ponía en casa. Seleccioné piezas que me inspiraban calma y esperanza, en lugar de intensificar mi ansiedad. Parece un cambio pequeño, pero alteró completamente la atmósfera de mi vida cotidiana. Todos somos editores de nuestra propia película, explicó Miguel, un escritor con quien discutí esta metáfora. Seleccionamos qué momentos recordar vívidamente y cuáles dejar en el suelo de la sala de montaje. Decidimos qué eventos conectar entre sí para crear patrones y significados. Dos personas pueden vivir experiencias muy similares y crear películas completamente diferentes según cómo editen esos momentos y qué sentido les den. Esta idea de que somos los editores de nuestra historia vital es profundamente liberadora. Significa que podemos reinterpretar nuestro pasado, no cambiando los hechos, sino transformando el significado que les atribuimos y cómo los integramos en nuestra narrativa personal. Ahora bien, si realmente somos los directores, guionistas y protagonistas de la película de nuestra vida, ¿cómo podemos tomar control creativo más consciente de esta producción? Aquí hay algunas reflexiones prácticas. Primero, define el género predominante de tu película. ¿Qué tipo de historia quieres vivir? ¿Una de aventura y descubrimiento? ¿Una de conexiones profundas y relaciones significativas? ¿Una de superación y triunfo sobre la adversidad? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo elecciones que resonarán de manera diferente con distintas personas. Ana, una ingeniera de 39 años, compartió cómo este ejercicio cambió su perspectiva.
Durante años viví como si mi vida fuera un thriller competitivo donde siempre había que estar alerta, superando a otros, escalando posiciones. Era agotador. Decidí conscientemente reimaginar mi vida como una historia de exploración y aprendizaje, donde el éxito se mide por el crecimiento y no por la comparación. No cambié inmediatamente de carrera, pero sí cambió cómo me relacionaba con mi trabajo y mis colegas. Segundo, escribe o visualiza regularmente el próximo acto de tu vida. ¿Cuál es la dirección general que quieres que tome tu historia en los próximos años? Sin obsesionarte con detalles específicos. ¿Qué temas, qué atmósfera, qué tipo de escenas te gustaría que dominaran esta próxima etapa? Carlos, un recién jubilado de 65 años, encontró esta práctica transformadora. Después de 40 años siguiendo la misma rutina laboral, de repente tenía un lienzo en blanco. Me sentí perdido durante meses hasta que comencé a guionizar esta nueva etapa. No planificando cada día, sino imaginando el tono general, los personajes que quería en primer plano y las actividades que darían ritmo a mis días. Me dio un sentido de propósito y dirección que había perdido. Tercero, presta atención al reparto. Evalúa honestamente qué personajes en tu vida te ayudan a crear la historia que deseas y cuáles quizá te estén empujando hacia un género o trama que no resuena contigo. Isabel, una diseñadora de 31 años, aplicó esta perspectiva a sus relaciones. Me di cuenta de que había permitido que ciertos personajes negativos tuvieran demasiado protagonismo en mi película. Amigos que constantemente criticaban mis decisiones, familiares que imponían sus expectativas, una pareja que minimizaba mis sueños. No corté todas estas relaciones de golpe, pero sí reajusté conscientemente cuánto tiempo en pantalla les daba a estas personas versus aquellas que me apoyaban y elevaban. Cuarto, presta atención a los detalles de producción. En el cine, los pequeños detalles, la iluminación, el vestuario, los objetos en escena, contribuyen enormemente a la atmósfera general. En nuestra vida cotidiana, elementos similares influyen en cómo experimentamos cada día. Transformé los espacios donde transcurre mi vida, me contó Sofía, una contable que trabajaba desde casa. Cambié la iluminación fría por lámparas cálidas, incorporé plantas, seleccioné colores que me transmitían calma y alegría. Hasta comencé a prestar más atención a mi vestuario, no para impresionar a otros, sino porque cada mañana, al vestirme, estaba decidiendo qué tipo de personaje quería ser ese día. Y finalmente, y quizá lo más importante, recuerda que eres tanto el protagonista como el espectador de tu propia película. Esto significa que puedes, de vez en cuando, salir de la inmediatez de la experiencia y observar tu historia desarrollándose con cierta distancia compasiva. Raúl, un psicólogo con el que he colaborado, describe esto bellamente. En los momentos más difíciles, me pregunto, ¿qué vería el público en esta escena? ¿Sentirían compasión por este personaje? ¿Entenderían por qué está luchando? Esta perspectiva me ayuda a ser más amable conmigo mismo y a recordar que cada momento difícil es solo una escena, no toda la película. Vivir la vida como si fuera una película no significa desconectarse de la realidad o evitar la responsabilidad. Todo lo contrario, significa asumir un papel activo y creativo en la construcción de nuestra experiencia. Significa reconocer que si bien no podemos controlar cada evento externo, sí podemos influir enormemente en cómo interpretamos, respondemos y damos significado a esos eventos. Volviendo a Carmen, la mujer que conocí en aquella cafetería de Madrid, recuerdo algo más que me dijo antes de despedirnos. La diferencia entre una buena película y una mediocre no son los acontecimientos externos, sino cómo esos acontecimientos transforman al protagonista. He vivido muchas tragedias y muchas alegrías. Lo que hace que mi película valga la pena no son esos eventos en sí, sino cómo han moldeado mi carácter y cómo he elegido responder a ellos. Y así, queridos oyentes, les dejo con esta invitación. Tomen las riendas creativas de la película de su vida. Reconozcan los géneros que han estado viviendo inconscientemente
y pregúntense si son los que realmente quieren protagonizar. Visualicen el próximo acto. Elijan cuidadosamente su reparto. Atiendan a los detalles que crean la atmósfera de sus días. Porque al final, cuando caigan los créditos finales, lo que importará no será la perfección de cada escena, sino la integridad y autenticidad con la que dirigieron su historia única e irrepetible. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio.